¿Qué se celebra este mes? La Reforma. Muy bien. Y es por eso que todo este mes vamos a estar viendo las 5 solas de la Reforma. Y sobre todo esto es importante para las personas que están haciendo el curso de membresía. ¿Están todos? El curso de membresía, que levanten la mano. Bueno, está la mayoría. Hoy vamos a ver sola fide. Voy a dar un breve repaso también sobre lo que fue sola escritura para que ustedes entiendan mejor. Pero quiero que todos abran sus Biblias y vayan a Romanos 1:17. Romanos 1:17. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este va a ser el versículo central en el cual nos vamos a enfocar para entender lo que es sola fide o solo por fe. Como le dije, la semana pasada estuvimos viendo un poco de la historia de la Reforma Protestante. ¿Y quién se acuerda más o menos de qué se trataba? ¿Gaby? ¿Cómo empezó la Reforma Protestante? Yo copié algo así. Fueron una respuesta a lo que la Iglesia romana enseñaba. Muy bien. ¿Y quién fue se podría decir, el cabecilla, el que inició todo esto? Lidia, ahí está, Lutero. Y él no estuvo en la clase. Muy bien, Juan. Martín Lutero, el monje Martín Lutero. Como dijo Gaby, Martín Lutero estuvo en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, como por ejemplo las indulgencias. ¿Quién sabe qué es una indulgencia? Perdón. Muy bien. Entonces, eso está en contra de lo que enseña la Biblia. No es que nosotros pagamos y entonces esa persona se va a ir al cielo. No, no es así. Pero eso es lo que enseña la Iglesia Católica en ese entonces. Y ahora también creo, no sé. No. Que yo sepa. Bueno, todas esas enseñanzas es contraria al Evangelio que nosotros creemos. Entonces vemos que nacieron ahí las 5 solas, que son las creencias básicas que sostienen la vida cristiana y nos ayudan a entender lo que es una correcta teología bíblica. Ahora sí les voy a dar un breve resumen de lo que es sola escritura, que es lo que vimos la semana pasada. ¿Alguien se acuerda de sola escritura? Mauri, tú que lo diste desde el año pasado. Sola escritura es solo la escritura. La escritura es la Biblia. ¿Sí? Que dice que es la palabra de Dios, es la máxima autoridad que todo creyente se debe someter. ¿Por qué es la máxima autoridad la Biblia? Porque es inspirada por Dios. Dios inspiró a hombres para hacer la Biblia, lo que nosotros conocemos como la Biblia. También, como dijo Mauri, la Biblia o la sola escritura debería ser o debe de ser nuestra norma de fe y práctica, porque la fe viene como dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia. Entonces nuestra fe está depositada en lo que dice la Biblia y nosotros debemos practicar. Esa debe ser nuestra norma de fe y práctica. ¿Y por qué son importantes las escrituras? ¿Por qué es importante la Biblia? Para vivir, sí. Y por sobre todo, porque las Escrituras nos conducen a la salvación, que es en Cristo Jesús. Porque el tema principal de toda la Biblia es ese, es la salvación. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis,
es la salvación, es el tema principal de la Biblia. Por eso es que es importante solo la Escritura. Así que acá nosotros no creemos en sueños, en revelaciones, o que viene una persona, un profeta, y que dice, Dios me habló, Dios me dijo. No, nosotros no creemos en eso. Nosotros solamente creemos en la Biblia. Eso es básicamente, en resumen, lo que es sola Escritura. Solo la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Ahora lo que vamos a ver es la siguiente sola, que es sola fide. El concepto básico es que solo por la fe somos salvos, solo por fe, sin las obras de la ley. Como leímos al principio, el justo por la fe vivirá. Sola fide o salvación solamente por fe es la doctrina que es el corazón del movimiento de la Reforma. Para Martín Lutero, esta enseñanza de solamente por la justificación, por la fe, era el principio en el cual la Iglesia dice que se cae o se levanta. Él dice, si la doctrina de la justificación por fe se pierde todo el resto de la doctrina cristiana. Hoy en día, no solamente en la Iglesia Católica Romana, se enseña otra enseñanza, que es que nosotros somos salvos a través de un sinergismo entre Dios y el hombre, entre Dios y nosotros. ¿Qué significa eso? Que tenemos que poner de nuestra parte. O sea, Dios nos ayuda y nosotros también tenemos que poner un cachito, un 10%, un 20%, un 1%, como escuché por ahí alguna vez. ¿No? O sea, que Dios pone el 99% y tú pones ese 1%. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica Romana, y algunos protestantes también, como en el caso de los arminianos, creen en eso, ¿no? Que se trata de Dios obrando juntamente con el hombre, lo cual es totalmente falso. Nosotros no creemos en eso, y por eso es importante que entiendan esta doctrina de sola fide o solo por fe. Bueno, vamos a ver creo que Mati, tú diste la historia de Lutero. Bueno, lo voy a recordar muy brevemente también. Dice que Martín Lutero estaba yendo a su casa, estaba yendo a su hogar, cabalgando en su caballo, y de pronto cayó un rayo, dice, cayó un rayo muy cerca de él. Y no es que es cualquier cosa, no sé si ustedes vieron videos de rayos en YouTube. Para empezar, es una luz sorprendente y un ruido terrible. Dice que se cayó obviamente Lutero de su caballo, y él, en el miedo que tenía de esa experiencia, dice que él exclamó y dijo, Santa Ana, ayúdame y me haré un monje. Él era obviamente católico, ¿no? Antes de ser protestante. Y él le exclamó a Santa Ana, ayúdame por favor y yo me haré un monje. Es como que la mayoría de personas a veces vienen a la iglesia porque hacen una promesa a Dios, ¿no? Dios, si tú me cumples esto, yo voy a la iglesia. Bueno, este era el caso de Lutero también, y el cual exclamó a Santa Ana. Entonces, después de unos años, Martín Lutero cumplió su promesa, él fue al monasterio llamado Los Agustinos, y entonces comenzó a vivir una vida piadosa, ¿no? A entregarse a Dios y todo lo que él creía que era así. Pero a pesar de Martín Lutero de ir al monasterio, de ir a la iglesia católica, él se sentía muy mal. Por más que estaba alejado de las tentaciones, él se sentía mal y no tenía paz en su alma. Él se sentía inquieto. Entonces él castigaba su cuerpo, dice él, o sea, ¿no? Con el fin de decir, bueno, creo que esto va a agradar a Dios. Dice que él dormía desnudo en invierno. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Ahora nomás que hace frío, uno está con tres frazadas. Imagínense dormir desnudo en invierno. No, terrible. Pero él pensaba que haciendo eso, el pecado se iba a ir, ¿no? Porque él se sentía atormentado. Entonces él castigaba su cuerpo de esa manera, y también dice que él pasaba horas y horas en el confesionario. Imagínense estar ahí, ¿no? Confesando, porque los católicos hacen eso, van donde un cura y confiesan todos sus pecados. Y está ahí, dice que para 3 horas diarias estaba ahí confesando todos sus pecados.
Y dice que cuando él salía, ni bien ya estaba saliendo, se acordaba de otro pecado y volvía nuevamente a confesar su pecado. Terrible, terrible esa situación en la que vivía Lutero. Ahora Lutero llegó a estar tan atormentado por su pecado que dice que cuando alguien le preguntó si amaba él a Dios, o sea, le dijeron, Lutero, ¿tú amas a Dios? Y él le dijo, amar a Dios, yo a veces lo odio, dice. Porque él pensaba que si se metía en la religión, en la iglesia católica romana, él iba a encontrar paz para su alma. Y en cierta manera nosotros también pensábamos que era así, ¿no? Que uno cuando conoce a Dios va a ser paz total, que vas a prosperar y todo te va a ir bien. Pero lamentablemente no es así. Y bueno, Martín Lutero vivió atormentado hasta que en 1516, dice que él mientras estudiaba el libro de Romanos, él llegó a comprender la esencia del Evangelio y qué es lo que hemos leído al principio. Romanos 1:17. Que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces él entendió este versículo y lo llevó a experimentar un nuevo nacimiento. Él sintió que había nacido de nuevo porque logró comprender esto. Escuchen las palabras de Lutero. Dice, finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. Con esto yo me sentí como si yo hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Entonces Martín Lutero entendió que era por fe nada más, no es porque él se autocastigaba, se autoflagelaba o pedía perdón a cada rato o porque tenía que hacer algo para agradar a Dios, no obras para agradar a Dios. No, Martín Lutero comprendió que era por fe nada más. Ahora vamos a ir a un punto el cual se llama la salvación malentendida y que es lo que la mayoría de personas piensan hoy en día. Por ejemplo, si nosotros ahora salimos afuera y pasamos, no sé, a alguien que pasa corriendo, porque siempre corren por acá, y le decimos, hey amigo, ¿te puedo robar un minuto de tu tiempo? Y le dices, ¿tú crees que vas a ir al cielo o al infierno? ¿Qué crees que responderían? Y la mayoría piensa que sí. La mayoría piensa que todos van a ir al cielo. ¿Y sabes por qué? Ellos te responden el por qué van a ir al cielo y dicen, porque yo nunca he hecho nada malo, dice. Yo, no he hecho nada malo como que para que merezca ir al infierno. Nunca he matado a nadie, nunca he robado, nunca le he sido infiel a mi esposa y a otros descaradamente dicen que nunca han mentido. Todos hemos mentido en algún momento de nuestra vida. Pero en eso se basan. Es más, otras personas dicen, bueno, yo no soy el más santo de todos, pero tampoco soy el peor, dice. Sé que no soy santo, sé que no soy tan bueno, pero yo me considero mejor que Hitler, por ejemplo. ¿No? En eso se basan, en compararse con otros. Entonces ellos piensan que Dios puede tomar eso en cuenta, ¿no? La mayoría de personas piensa que Dios nos califica como si fuera un examen en el colegio. Vieron, en el examen del colegio acá califican del 0 a 10, ¿no? En Perú es del 0 al 20. ¿Con cuánto desapruebas acá? ¿Con 4 o 5? ¿Con 6 apruebas? ¿Con 7 apruebas? Depende del sistema. Este sistema corrupto. Bueno, supongamos que con 7 apruebas y con 6 estás desaprobado. Entonces las personas dicen, bueno, yo creo que tengo un 7, yo creo que tengo 6.5 y redondeando los 7. ¿Entiendes? Y piensan que Dios evalúa de esa manera. Piensa que Dios evalúa de esa manera, considerando una nota alta, una nota baja. Y en otras palabras, las personas piensan que van a ir al cielo porque se comparan con otras personas. No, yo no soy tan como él, yo no soy drogadicto, yo no soy borracho, yo no soy
mujeriego, ¿me entienden? Y dicen, yo no soy así y por eso yo merezco ir al cielo. Bueno, pues esa es una afirmación falsa, esa es una salvación mal entendida. Ahora vamos a ver cómo es la salvación correctamente, que es solamente por fe o sola fide. Y quiero que vayan todos, abran sus Biblias. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo del 19 al 26. Romanos 3 del 19 al 26. ¿Hasta ahora están entendiendo? ¿Sí? Bueno, Romanos 3 del 19 al 26 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. La mayoría de teólogos reconocen que este texto que acabamos de leer es el corazón de la epístola de toda la carta de los romanos, ¿no? Porque nos habla de la justicia que es por medio de la fe. Vamos a ver en el versículo 21 que dice, pero ahora, aparte de la ley, primero desde el 20, para que entiendan. En el 20 dice, y esto es fundamental, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, dice. Por las obras de la ley, o sea, por lo que tú hagas, cualquier cosa que sea buena, no vas a ser justificado delante de él. Porque no hay nada bueno en ti en realidad. Si se dan cuenta, el contexto del capítulo 3, a partir del versículo 9, el apóstol Pablo da una radiografía de lo que es el corazón del ser humano, ¿no? El versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces ahí lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que no hay nadie bueno en esta tierra, no hay nadie, ni aun uno, dice, nadie. Entonces por eso es que más adelante dice que ya que por nuestras obras, ya que no hay ninguno bueno, ninguno va a ser justificado delante de Dios. Tú no puedes ir y pararte delante de Dios y decir, Dios, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro, por favor sálvame. No, no es así. Entonces, en el versículo 20 mismo dice también que, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿No? ¿Para qué Dios nos dio la ley, sus mandamientos? Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, Dios dio su ley o su palabra para que nosotros podamos ver lo pecadores que somos y lo incapaces que somos de cumplir la ley. ¿Quién de acá cumple los 10 mandamientos? Que levante la mano. Nadie. Nadie. No creo que se atreva alguien a levantar la mano. No, es imposible. Nadie cumple la ley. Si tú te pones a leer la Biblia y te das cuenta de todo lo que dice y todo lo que demanda, tú dices, wow, no, esto no, es imposible, es imposible.
Y la Biblia dice que para ser salvos tienes que cumplir toda la ley. Y que si solamente fallas en un solo punto, te haces culpable de todos los puntos. Pero ahí viene el versículo 21 que dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, dice. Esa palabra, ahora, es una palabra importante en la Biblia, porque hace referencia a que antes hubo un antes y ahora es un después. O sea, antes era de una manera y ahora es de otra manera. Y quiero que vean unos 4 puntos que son importantes y que los tengan bien en cuenta para entender esto de la salvación por fe solamente. Antes de venir a Cristo, nosotros, cada uno de nosotros, que alguien busque Juan 3:36. Antes de venir a Cristo, cada uno de nosotros tenía la ira de Dios, dice. Estábamos bajo la ira de Dios. Y eso es algo que tenemos que entender. Juan 3:36, que alguien lo lea, por favor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no, no. Y la ira de Dios está sobre él. O sea, todos los que no están en Cristo están bajo la ira de Dios. Eso lo dice el propio Dios, no lo inventé yo. Porque algunos se pueden enojar, algunos que veo caras así nuevas, ¿no? Bueno, y esta es la primera mala noticia que tengo que decirles y que tenemos que aprender, que los que no estamos en Cristo estamos bajo la ira de Dios. Y de ahí les voy a explicar por qué estamos bajo la ira de Dios. Y nos debemos hacer esta pregunta: ¿cómo nos podemos relacionar con un Dios que está airado con nosotros? O sea, si Dios, estamos bajo la ira de Dios, entonces ¿cómo nos relacionamos con Él si Él está airado con nosotros, está enojado con nosotros? Vamos al segundo punto. Esa ira de Dios nos condena a ir al infierno, dice. ¿Por qué estamos bajo la ira de Dios? Porque tenemos un Dios que es justo. Eso es un atributo de Dios que tenemos que entender muy bien, ya que Dios es justo y Él tiene que condenar el pecado. Dios es santo y Él aborrece el pecado. ¿Sí? Entonces, como leímos anteriormente que no hay justo ni siquiera aún uno, no hay bueno, no hay quien haga lo bueno, entonces por eso es que estamos bajo la ira de Dios. Porque todos fallamos siempre, todos pecamos todos los días. Es más, la Biblia, que alguien busque Salmo 51:5 y otro Salmo 58:3. La Biblia revela que aún el niño recién nacido está bajo esa condenación por el pecado que heredó de Adán. Y esto lo vimos en el grupo pequeño, ¿se acuerdan? El viernes pasado. Bueno, es mi grupo pequeño, no en los otros grupos. Bueno. Pero vimos eso, de que aún los niños recién nacidos están bajo la condenación del pecado que heredamos de Adán. Salmo 51:5, ¿quién lo tiene? He nacido en iniquidad y en pecado me concibió mi madre, dice. ¿De quién es ese salmo? De David. ¿Qué está diciendo? Que nació pecador. Nació pecador. Salmo 58:3. Desde la matriz están desviados, dice, los impíos. Desde ahí se descarrían, desde el nacimiento. Entonces, otra vez lo dice la Biblia, no lo digo yo. Aún los niños recién nacidos están bajo la ira de Dios. Y están bajo la condenación también. Segunda mala noticia. Ahora viene otra tercera mala noticia. Antes de Cristo, bajo el régimen de la ley, la gente vivía en la esclavitud del pecado.
La esclavitud consistía en tener presa la voluntad sometida al pecado y esa esclavitud era permanente. Segunda de Timoteo 2, del 25 al 26, que alguien lo busque. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del versículo 25 al 26. El que lo tenga, que lo lea. Segunda de Timoteo 2, 25 al 26. Sí. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Dios. Que escapen del lazo del diablo, que están, ¿qué dice? Cautivos. Entonces eso quiere decir que nosotros, antes de Cristo, antes de venir a Cristo, éramos esclavos del pecado. Nuestra voluntad estaba sometida al pecado. O sea, ni bien despertábamos queríamos pecar. Esa es la realidad. Es más, Jesús dijo, todo aquel que practique el pecado, esclavo del pecado es. Y todos practicamos el pecado. Tercera mala noticia, entonces. Y finalmente, fuera de Cristo, esta es la cuarta mala noticia, que si estamos fuera de Cristo, estamos excluidos de la familia de Dios, de los pactos, de las bendiciones, de su protección, y excluidos de la vida eterna. Efesios 2:12, que alguien lo busque. Efesios 2:12. ¿Sí? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El apóstol Pablo está diciendo, en aquel tiempo, o sea, cuando estabas sin Cristo, estabas alejado de la ciudadanía de Dios, alejados del pacto, de las bendiciones. Prácticamente no eras de su familia, no eras de Dios. O sea, si es que morías, no ibas a ir al cielo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Bueno, estas son las 4 malas noticias que tengo para hoy día. Ahora viene la buena noticia también. No se desesperen, no se sientan tristes. La primera mala noticia era que estamos bajo la ira de Dios. La segunda mala noticia es que su justicia nos condena al infierno. La tercera mala noticia es que antes éramos esclavos del pecado. Y la cuarta mala noticia es que estamos excluidos de la familia de Dios. Todo eso porque no estamos en Cristo, ¿no? Antes no estábamos en Cristo. Pero ahora, dice en el versículo 21, la justicia de Dios se ha manifestado. Y esas son las buenas noticias. Necesitamos entender el versículo 23 de Romanos capítulo 3. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros pecamos, ninguno puede alcanzar la gloria de Dios, como dicen en otras versiones. Entonces, ¿qué se requiere para alcanzar la gloria de Dios? ¿Qué se requiere? Dios requiere, miren, escuchen esto, Dios requiere vivir una vida en perfección total, desde que naces hasta que mueres. ¿Quién puede hacer eso? Nadie puede hacer eso. Jesús sí. Es más, quiero que mediten en este mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Lo haces? ¿Ustedes lo hacen? ¿Amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? No. ¿Tratamos? Sí, pero no lo hacemos. ¿Vieron que aún siendo cristianos no lo hacemos? Pero alguien sí lo hizo. Alguien sí cumplió toda la ley. Alguien sí cumplió toda la ley moral de Dios. ¿Y quién fue ese alguien? Jesús. Cristo Jesús. Entonces Lutero entendió eso. Lutero entendió que el único que cumplió esa ley fue Él, fue Jesús.
y que esa salvación, como dice en versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No, perdón, desde el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Como le dije, Dios requería perfección. Y nosotros, si creemos en esa perfección de Jesús, podemos ser salvos a través de la obra que Él hizo por nosotros. Porque, como le dije, ahí tenemos que entrar en un tema de la justicia de Dios. Dios tiene que condenar al pecado, sí o sí. No es que Dios te dice, ay, te arrepiento y no pasa nada, y te dejo a un lado. Porque algunos piensan así, ¿no? Dicen, bueno, yo cuando esté delante de Dios, ahí me voy a arrepentir. No, esa es una mentira, no es así. Porque Dios tiene que castigar al pecado. ¿Y qué dice el Evangelio? Que Cristo Jesús se puso en nuestro lugar, ¿no? El día en que Cristo murió por nuestros pecados, Él murió y le fueron imputados nuestros pecados a Él, a la cuenta de Él. Es por eso que Él sufrió el infierno por nosotros en la cruz. También sufrió una separación temporal del Padre. Es más, Él mismo lo expresó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Él sufrió. Él vino a morir por nuestros pecados, pero solamente si nosotros somos salvos y nosotros depositamos nuestra fe en eso, en que Él realmente murió por nuestros pecados, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, el día en que creemos eso, que realmente Jesús murió por nuestros pecados, podemos ser salvos. Porque su justicia, porque Él vivió una vida justa, recta, se nos imputa a nosotros. Es como una transferencia que se hace a nuestra cuenta. Y eso es lo que le ocurrió a Abraham. Génesis 15, 6, ¿quién lo lee? Vamos a Génesis 15, 6. Sí. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Y qué creyó Abraham? ¿Quién me responde? ¿Pero qué? ¿Qué le creyó? ¿Qué promesa le hizo Dios? ¿Cuál era el contexto de Abraham? Era un hombre viejo sin hijo de casi 100 años y su mujer tenía 90 años y era estéril encima. Imagínense esa situación, viejitos, no pueden tener hijos, encima la mujer era estéril. Pero Abraham, a pesar de eso, le creyó a Dios. Y esa creencia hizo que él fuera salvo. Se le atribuyó eso como justicia. Él le creyó. Ahora, se trata de creerle a Dios. O sea, muchas personas pueden decir, yo creo en Dios. Pero no se trata de creer en Dios, porque hasta los demonios creen, dice la Biblia. Se trata de creerle a Dios. ¿Y qué significa creerle a Dios? Creer en su palabra. O sea, si tú crees todo lo que está escrito acá en la Biblia, como dijimos la semana pasada, sola escritura, si tú crees todo lo que está escrito acá, ese es creerle a Dios. Ese es creerle. Creer todo, todo. No, que esto no me parece, yo no creo que es así. No. Es creer en su palabra. Ahora, la fe que limpia de pecado necesita 3 elementos de acuerdo a los reformadores. Vamos a ver de qué se trata la fe. Primero, número 1, notilia.
Dice, la fe que me salva necesita conocimiento de lo que Cristo hizo por mí. Necesitamos entender lo que es el Evangelio. ¿Sí? O sea, uno no puede decir, soy salvo si no necesitas el Evangelio. O sea, si no entiendes el Evangelio. O sea, si yo voy, me paro y le digo a cualquiera de ustedes, le digo, dime qué es el Evangelio, y no sabes lo que es el Evangelio, entonces, prácticamente no has tenido la fe. Porque tienes que entender el Evangelio. Porque la fe no es algo irracional. La fe es algo lógico, es algo que se entiende con la mente. ¿De qué se trata? ¿Entienden el Evangelio ustedes? ¿Hay alguien que no entiende el Evangelio? ¿O sí lo entiende perfectamente? Es simple, en realidad. Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados. Él vino, tomó nuestro lugar. Él vino y vivió la vida perfecta que nosotros debíamos vivir. La justicia de Dios demandaba eso. Una vida perfecta. Entonces, ese es el Evangelio. Si nosotros creemos que Él tomó nuestro lugar, tenemos fe en eso, lo entendemos bien, vamos por buen camino. Ahora viene otro segundo punto, que es ascensus. La fe que salva necesita creer la verdad que ha sido entendida. Un ateo, miren, escuchen bien, un ateo podría entender el Evangelio. Podría entenderlo, pero no creerlo. A esto se le llama ascensus, que significa asentir. O sea, yo les digo, ¿ustedes creen en el Evangelio? Y ustedes, sí. ¿Entienden? Pero no es suficiente. No es suficiente con entender el Evangelio. Porque como les dije anteriormente, los demonios tienen notilia, entienden el Evangelio. Y tienen ascensus, asienten. Porque la palabra dice que ellos creen en Dios, entienden el Evangelio y tiemblan. Pero a ellos les falta algo. Y lo que ellos no tienen es fiducia, que significa confianza en Cristo. Los demonios no le han depositado su confianza al Señor. Y esa fue la razón de su rebelión. Por eso es que ellos entienden el Evangelio, creen, pero no confían. No confían en Dios. Por eso es que se rebelaron. Porque ellos vivían bajo el gobierno de Dios, ¿no? Donde todo era perfecto, así como al principio Adán y Eva también, hasta que decidieron desobedecerle. Decidieron confiar en la palabra de la serpiente que les dije serán como Dios, y desobedecieron. Ese es no confiar en Dios. Cuando Dios te dice algo, tú tienes que creerle. Tienes que creerle. Entonces, para ser salvos, necesitamos confianza, que es fe, en que la santidad de Cristo imputada a nosotros es lo único que necesitamos, sola fide, y que nos califica para entrar al reino de los cielos. Y eso ocurre el día que te arrepientes de todo corazón, le pides perdón de tus pecados a Dios basado en el sacrificio de Cristo en la cruz y le entregas tu vida a Dios. Y ahí es donde recibes la suya, la vida que te da Él, la vida eterna. O sea, no hay nada en nosotros que podamos hacer para agradar a Dios, solamente el sacrificio de Cristo Jesús. Y tener fe en eso, tener confianza en eso. Y ahora vamos a ver la siguiente semana también que esa fe es un don de Dios y que es por gracia. Y vamos a entender la otra semana qué es la gracia, o sola gratia, o sola gracia. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porque ya terminamos. ¿Algo que no les quedó, que no les cuadró? ¿Claro como el agua? ¿Solamente somos salvos solo por fe? ¿No es fe más obras, solamente es fe sola?